Bienvenido de Polo a Polo, Andreina y Alex Candal. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar con ustedes. Bueno, Vamos de primero una. preguntarle, ¿qué es la mitomanía? Ok, primero entender que decir mentiritas de vez en cuando puede ser normal y no necesariamente caer en la mitomanía, ¿no? A veces un niño te dice algo, a veces alguien que está sufriendo un dolor. Hay ciertos tipos de mentiritas blancas que no tienen que ser tomadas como negativas o normal, porque a veces se trata de proteger, incluso tratar de ser un poco empático, y una verdad dicha sin compasión, pues a veces puede doler mucho, ¿no? Ujú. La mitomanía ya es la patología de una persona que empieza a mentir compulsivamente sin medir consecuencias y va aumentando en intensidad este tipo de mentiras donde se va envolviendo a su entorno. Al principio puede ser porque empieza a mentir porque el mitómano sufre de muy baja autoestima y de un Ujú. complejo de inferioridad. Ok. Entonces, esa baja autoestima y ese complejo de inferioridad hace que sea una persona, o él cree que es una persona no deseable. Entonces, él tiene que inconscientemente construir otro yo ideal de manera irreal, diciendo mentiras. Entonces, al principio lo hace por esto, como un mecanismo de defensa, pero después esto empieza a crecer tanto y empieza a crecer tanto y se identifica tanto con ese mentiroso ideal que le produce ansiedad y vergüenza que eso se caiga. Sí, es que Entonces ya, es como, Claro. como una bola de nieve todo. Ahora, doctor, ¿el mitómano está consciente que miente? no. El mitómano a veces puede que haya algunos que estén conscientes, pero la mayoría lo hacen de una manera muy compulsiva. Puede ser que sean conscientes de que tienen la patología, pero igual lo siguen haciendo, no lo pueden frenar. Es como una droga decir mentiras. Y el paciente que se da cuenta que tiene la mitomanía y quiere entrar en un proceso de rehabilitación, por así decirlo, es prácticamente igual a una rehabilitación a alguna sustancia. Y eso siempre se hace, doctor. Bueno, se debe a eso, a situaciones exógenas físicas, es decir, no son directamente de una cuestión física que reacciona de esa manera, o es como dice usted, bajo autoestima, problemas familiares. Puede ser de varias índoles. Hay teorías biológicas que hablan incluso de que el cerebro del mitómano en la corteza prefrontal tiene más sustancia blanca que gris. O sea, hay incluso teorías biológicas que estudian esta parte, ¿no? Pero también la mitomanía puede ser por otra causa. Por ejemplo, si vives en un sitio cultural difícil, y quieres ser aceptado por la sociedad, a veces la misma cultura te lleva a mentir sobre tu situación para no tener amenazas sociales. También puede ser por un trastorno de personalidad. Por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, los histriónicos, los narcisistas, el antisocial, la mitomanía es una característica, porque también hay un tipo de mitómano que envuelve su entorno por una necesidad de poder también. Claro. O Claro. sea, la mitomanía tiene varias causas. Entonces también, por ejemplo, un antisocial o un narcisista necesita ser mitómano y hacer creer al mundo que lo rodea que está en un mundo totalmente que él creó para él poder manipular y dirigir y tener el control. Una Ahora, cuestión de poder. sí, una persona mitómana, o sea, una persona puede tener varias patologías psiquiátricas al mismo tiempo, doctor. Digamos que pueda ser narcisista, que pueda ser, que pueda tener este tema de la personalidad y al mismo tiempo ser mitómano. O sea, esto puede pasar en una sola persona. Sí, claro, porque la mitomanía es como otro rasgo más de personalidad y puedes tener comorbilidad como en medicina general, que si a ti te da un infarto y yo le pregunto al residente cuál es la comorbilidad, me dice, bueno, que es diabético y también es hemofílico.
Ok. Son patologías que pueden agravar el infarto. En psiquiatría también ocurre lo mismo, la comorbilidad. Puede ser un paciente con un trastorno de personalidad antisocial, con un trastorno mental por consumo de sustancias y mitomanía, por ejemplo. Es una enfermedad, entonces esa persona cuando se da cuenta de que está enfermo, eh, puede sentir el sufrimiento, es decir, darse cuenta de que es un mitómano, yo, por ejemplo, he tenido compañeros eh, periodistas yo tenía uno él decía que él hablaba alemán y era mentira, ¿no? ¿Qué es Sí, sí, eso? que él hablaba alemán y que él hacía entrevistas en alemán y a lo mejor sabía 2 o 3 palabras nada más, pero le hacía creer a la gente que él hablaba un perfecto alemán, Qué fuerte. ¿no? Sí, o sea, es decir, y siempre montaba ese escaparate y siempre, además lo iba constantemente diciendo. Y siempre, mucha gente se reía porque realmente te das cuenta que era falso, que era mentira. Entonces, cuando esa persona si alguien se lo dice, ¿no? Se encuentra con la realidad, se topa con la realidad de que no está dentro de esa mitomanía, sufre esa persona, o sea, Bueno, es difícil, sí. depende del grado y depende de los rasgos de personalidad de la persona, valga la redundancia, porque si es un psicópata narcisista, nunca va a cambiar, Qué difícil. nunca lo va a aceptar, ¿no? Y nunca va a sufrir, porque ellos no sienten culpa ni remordimiento. La culpa No es de les todos los interesa demás, sí. hacerle daño a los demás. No, y tampoco sufren. O sea, no tienen dolor, no tienen remordimiento, no son empáticos. ¿Ok? Si es una persona con más rasgos neuróticos como nosotros, con de repente uno que otro rasgo histérico, por ejemplo, pero no es un completo psicópata, por así decirlo, puede que lo sufra sobre todo cuando vienen los momentos de depresión, Mm. porque a estos pacientes reflexionan, no se pueden dar cuenta de su mitomanía cuando viene el fondo, cuando tocan fondo y viene la caída. Que es el lado positivo de las depresiones, que yo a veces lo escribo en las redes, ¿no? Solamente en depresión reflexionamos. Entonces, en ese momento es cuando el paciente pudiera darse cuenta que tiene un problema, pedir ayuda, confrontarlo y empezar un camino que siga con la confrontación de este rasgo de personalidad, porque después que pasa la depresión, si no sigue en el camino terapéutico, vuelve y se instaura la mitomanía y vuelve a lo mismo. Qué difícil, muy difícil. Y yo digo que difícil para Sí. la persona que la padece y también para los que estamos alrededor. Doctor, ¿cómo hacer en este caso en el que uno comienza a ver, bueno, por ejemplo, Alex, que tenía este compañero que se daba cuenta que decía cosas que no eran ciertas, que además ellos, estas personas mitómanas, empiezan a echar un cuento como si, o sea, y otras personas estuvieron presentes sabiendo que eso no es verdad y lo aseguran tanto que se lo creen y uno casi que voltea y les dice, pero es que eso no es verdad, eso no pasó así. Sí, que a lo mejor no es mi caso porque yo no soy familiar de él, pero ponte tú que sea su mamá o su esposa que se está dando cuenta de eso. Es muy buena la pregunta, Entonces, Andreina. claro, ¿cómo hacer allí en lo que tú quieres decirle, amigo mío, eso que usted está diciendo es falso, yo estuve ahí o no es así? ¿En qué momento podemos ver esa alerta como entorno de una persona mitómana o con este tipo de patologías para decir, aquí está pasando algo, ¿qué hacer? Sí, este tipo de mitómanos, o sea, ellos tarde o temprano terminan cayendo. De hecho, hay una serie en Netflix de una niña que dijo que tenía cáncer y Sí, es basada en la vida real. Resulta que no tenía cáncer. vinagre de Aquí en manzana. España hubo uno. Aquí en España hubo uno que había tenido como 10 cánceres. Entonces pedía Pues yo no dinero. Sí, sé Fran porque mi Cuesta por esposa un vio, ¿no? Mi lado, esposa vio la Belle serie. Gibson es la chica esta de la serie documental más o menos basada en hechos reales de Vinagre de Manzana, de esta muchacha que decía que tenía cáncer de cerebro. Ajá, algo así, Una cosa exacto. loca. Yo lo sé porque mi esposa veía la serie y ella más o menos me la resumió, yo no la vi. Pero tarde o temprano, la gente que está alrededor termina confrontando al mitómano y el mitómano ya no puede más, colapsa. Y todo el mundo se da cuenta y entonces cuando caen en estas profundas depresiones, si es que una persona neuróticamente normal, porque un psicópata o un narcisista es capaz de que pase toda su vida siendo mitómano y nadie se da cuenta. Ahora, O sea, doctor, sabe muy bien cómo controlar todo. y disculpa que te quite la pregunta, Alex, No, pero no, por favor. ahora esto.
Cuando el caso es que una persona mitómana, narcisista, bueno, no sé, diferentes patologías psiquiátricas, empieza ya no a hacer daño, ya no es el daño propio, sino que comienza a hacerle daño a otras personas, a estafar, a mentir, a aprovecharse. Y pasa esto a un caso legal. El hecho de que esta persona sea mitómana, ¿esto procede por la vía legal o queda ya como, bueno, una persona que tiene problemas psiquiátricos y tenemos que hacerla a un lado y más bien no detenerla, sino enviarla a un hospital? Porque también uno dice, wow, ¿hasta dónde pueden llegar? Y nunca van a tomar cartas en el asunto a nivel de la justicia, por así decirlo. Sí, está ese mitómano que hace daño, que es como que intenta ser el héroe, y está el mitómano también que intenta ser es la víctima. Nadie me entiende, tal, y entonces también, ¿no? Cualquiera de las dos cosas puede producir daño, pero en el caso de la pregunta tuya, lamentablemente quienes sufren directamente es la familia, ¿no? De este tipo. Igual como sufre la familia del narcisista, igual como sufre la familia del trastorno de personalidad límite o la antisocial. Y la familia tiene que poner muchos límites cuando se dan cuenta que tiene esta patología, tiene que poner demasiados límites y entender que eso no va a cambiar a menos que el mitómano lo demuestre, y no lo demuestre con palabras agudas aquí en un mes, mire, perdón, me disculpo, de verdad, no. Lo tienes que demostrar por años para poder ver si de verdad la persona tiene conciencia de su enfermedad y si quiere hacer un cambio. Y con la pregunta que tú me haces desde el punto de vista legal, sí, a nosotros nos buscan en psiquiatría forense para evaluar este tipo de personas. Uno le hace las pruebas psicológicas, le hace las evaluaciones psiquiátricas y neurológicas que haya que hacer, y el informe tuyo también es válido, el juez lo toma en cuenta. De hecho, a veces nos llaman a nosotros también a los juzgados para dar nuestra opinión sobre el paciente. Y de eso La dependen última, las doctor. sentencias, claro. La última, que estamos conversando con el doctor Tahir Kazan, que es especialista en psiquiatría en relación a las personas mitómanas. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se puede tratar? ¿Se puede tratar con terapia? ¿Se puede tratar con medicamentos? Y un mensaje final para aquellas personas que a lo mejor tienen un familiar y que sepan que es mitómano. Sí, en la fase aguda sí se mandan medicamentos porque el mitómano siente demasiada vergüenza y culpa y siente mucha ansiedad porque su mundo se cayó y todo el mundo, ya nadie cree en él, y, o sea, se le quitó la careta porque él construyó una falsa careta y la sociedad se la quitó, la que se dio cuenta se la quitó. Entonces él construyó esa careta porque le daba miedo que la gente viera quién es realmente en el fondo. Entonces también lo forzamos inconscientemente a que se descubra quién eres tú realmente, y eso le genera a él también mucha vergüenza y ansiedad. Entonces aquí puede tener mucho riesgo suicida. Entonces se trata con antidepresivos y ansiolíticos en las primeras fases, ¿no? Pero es un tratamiento corto porque el tratamiento real es el tratamiento psicoterapéutico. ¿Okay? Los fármacos van a una fase aguda de tratar algo agudamente y ya, pero lo más importante es la psicoterapia y la voluntad del paciente que de verdad él demuestre y quiera cambiar, porque en el momento depresivo muchos pacientes llegan y te dicen que sí, que quieren cambiar, pero ya Apenas se sienten mejor. cuando ya están bien, no, ¿y por qué no vino el paciente? No, él dijo que hoy no, que le cambiara la cita para la semana que viene, y lo que le mandé a leer no lo leyó, y al grupo donde lo mandé a asistir tampoco fue. Entonces ya ahí se complica la cosa. Ya usted tiene un Entonces, historial de eso, doctor. Protegerse. Sí. Sin duda alguna. Lo que tiene que hacer es como, disculpa que haga una semejanza, pero es como la mamá que tiene un hijo con un problema de adicción que no quiere cambiar y consume, y se roba el televisor de la casa y se roba y no cambia. Para una madre es muy difícil ponerle límite a su propio hijo, pero lo tiene que hacer. Tal cual. Doctor, muchas gracias por esta información, además extra valiosa, porque lamentablemente estamos viendo cada vez más estafas y mitomanías en las redes sociales con gente que es pública y que se hacen llamar influencers, donde tienen cantidad de seguidores importantes y sobre todo personas muy jóvenes, porque hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que creen esa vida y realmente eso no es ni siquiera un 50% de la realidad de esas personas. Y
es como idealizarlo y resulta que, bueno, todo es una novela, una película que se crearon y puede hasta haber patologías detrás de esos grandes influencers que podemos seguir nosotros. Gracias por esta información. El doctor Tahir Kassam, especialista en psiquiatría, psicoterapia y algo importantísimo, es experto en trastornos adictivos porque hoy lo invitamos a hablar de la mitomanía, las causas y cómo se puede tratar o controlar. Gracias por acompañarnos, Alex. Nos vamos a musiquita, son las 5:57 y luego volvemos después del corte con más información deportiva, por supuesto. Dele pues. A partir de este 19 de mayo, todos los trabajadores de la administración pública retomarán su jornada completa. De esta forma se levanta la medida de racionamiento eléctrico que había sido anunciado el pasado 24 de marzo. Mediante un comunicado a sus empleados, la estatal eléctrica informó que por disposición del mayor general Jorge Eliezer Márquez, ministro de Energía Eléctrica, y de José Luis Betancourt, presidente de Corpoelec, se suprime el horario especial de trabajo en todas las dependencias de ambas instituciones. Desde el 24 de marzo, los trabajadores de la administración pública comenzaron a laborar solo mediodía, jornada reducida que se debía al periodo de sequía que habría afectado el nivel de agua de los embalses que generan energía eléctrica. Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado declaraciones sobre los alcances de la medida. Para ese momento, el ministerio también activó el plan llamado 1x1, es decir, un día laborable por un día no laborable. Según el esquema planteado, los trabajadores de la administración pública estaban en el deber de apoyar a consejos comunales y comunas en su trabajo diario. También se pidió a la población en general ajustar la temperatura de los aires acondicionados a 23 grados centígrados, aprovechar la luz natural y desconectar los aparatos electrónicos cuando no se estén usando. Presencia de cientos de personas sin hogar, plaga de chinches y violencia. Este es el panorama en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Te cuento qué pasa. El aeropuerto más grande de España se ha convertido en la residencia de entre 300 y 400 personas sin techo que pernoctan allí a la espera de un acuerdo que les permita ser realojadas. Pero ¿quiénes son estas personas? Algunos son inmigrantes en situación de vulnerabilidad, otros son desempleados que no consiguen acceder a los albergues municipales y también hay quienes tienen trabajo pero no suficiente dinero para pagar una habitación. Según los reportes periodísticos, muchos presentan enfermedades y graves problemas de salud mental. Pero esto no es nuevo. Ya en 2014 se contabilizaban unas 40 personas en la misma situación. Hasta ahora la cifra se ha multiplicado por 10. Los trabajadores del aeropuerto han protestado por las condiciones en las que tienen que trabajar y han denunciado incluso una plaga de chinches y garrapatas como consecuencia de la insalubridad en el lugar. Además aseguran haber tenido que enfrentar problemas de violencia. Ahora la autoridad aeroportuaria, AENA, ha respondido reubicando a estas personas a una zona más escondida del aeropuerto y limitando el acceso a las terminales solo a quienes tengan un ticket de embarque. Por su parte, ni el gobierno español ni el Ayuntamiento de Madrid han logrado un acuerdo que permita solucionar la crisis. Científicos que dieron vida a los lobos terribles trabajan ahora para crear un tigre de Tasmania. Quédate que te cuento. La compañía biotecnológica estadounidense Colossal Biosense trabaja en un proyecto genético para la creación del tilacino, conocido como el tigre de Tasmania, que se extinguió hace 87 años. Los investigadores utilizan una técnica que permite la modificación precisa del material genético a partir de organismos vivos. Ahora, ¿cómo le darán vida al tigre de Tasmania? Los científicos identificaron un pequeño marsupial australiano que es el pariente vivo más cercano genéticamente al tilacino y la estrategia consiste en modificar el ADN utilizando avanzada tecnología para producir un híbrido genético similar al tigre de Tasmania con la expectativa de que pueda establecer una población reproductiva. Los investigadores ya lograron secuenciar el genoma del tilacino, obteniendo un mapa genético detallado de la especie. El siguiente paso implica la creación de células madres para eventualmente generar un espécimen. Este anuncio de la compañía se suma a la información que dio a conocer en abril sobre la creación de 3 cachorros de lobos terribles, esa misma especie que inspiró la serie de televisión Juego de Tronos. El cacao venezolano y el talento nacional de sus productores se posicionan en el mundo como uno de los mejores. Chocolateros venezolanos ganaron medalla de bronce en una competencia internacional de chocolate.
La marca Cacao Mayoy, creada por venezolanos, dejó el nombre del país en alto en la segunda edición de la competencia británica de los International Chocolate Awards, que reconoce la excelencia del chocolate fino a nivel mundial. Cacao Mayoy compitió con expertos chocolateros de diversas naciones, presentando una creación que cautivó al jurado y los llevó a ganarse la medalla de bronce. El galardón fue otorgado en la categoría barras de chocolate negro con alto porcentaje de origen natural, destacando la calidad de su tableta de chocolate oscuro 100% proveniente de la región de Chuao, aquí en Venezuela. El equipo venezolano presentó su producto ante un panel de expertos chocolateros, chefs, pasteleros, periodistas gastronómicos y catadores, quienes evaluaron los chocolates a ciegas, juzgaron su aroma, sabor, textura, apariencia e ingredientes de calidad. Esta competencia es independiente y se dedica en exclusivo al chocolate artesanal de alta calidad. Este premio resalta la calidad premium del cacao venezolano y la experiencia y la habilidad de los chocolateros, quienes lo transforman en un producto de talla internacional. A partir de este 19 de mayo, todos los trabajadores de la administración pública retomarán su jornada completa. De esta forma se levanta la medida de racionamiento eléctrico que había sido anunciado el pasado 24 de marzo. Mediante un comunicado a sus empleados, la estatal eléctrica informó que por disposición del mayor general Jorge Eliezer Márquez, ministro de Energía Eléctrica, y de José Luis Betancourt, presidente de Corpoelec, se suprime el horario especial de trabajo en todas las dependencias de ambas instituciones. Desde el 24 de marzo, los trabajadores de la administración pública comenzaron a laborar solo mediodía, jornada reducida que se debía al periodo de sequía que habría afectado el nivel de agua de los embalses que generan energía eléctrica. Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado declaraciones sobre los alcances de la medida. Para ese momento, el ministerio también activó el plan llamado 1x1, es decir, un día laborable por un día no laborable. Según el esquema planteado, los trabajadores de la administración pública estaban en el deber de apoyar a consejos comunales y comunas en su trabajo diario. También se pidió a la población en general ajustar la temperatura de los aires acondicionados a 23 grados centígrados, aprovechar la luz natural y desconectar los aparatos electrónicos cuando no se estén usando. Presencia de cientos de personas sin hogar, plaga de chinches y violencia. Este es el panorama en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Te cuento qué pasa. El aeropuerto más grande de España se ha convertido en la residencia de entre 300 y 400 personas sin techo que pernoctan allí a la espera de un acuerdo que les permita ser realojadas. ¿Pero quiénes son estas personas? Algunos son inmigrantes en situación de vulnerabilidad, otros son desempleados que no consiguen acceder a los albergues municipales y también hay quienes tienen trabajo pero no suficiente dinero para pagar una habitación. Según los reportes periodísticos, muchos presentan enfermedades y graves problemas de salud mental. Pero esto no es nuevo. Ya en 2014 se contabilizaban unas 40 personas en la misma situación.